Hola amigos, desde la soleada Polonia llegan noticias interesantes. Hay una publicación del señor Mateusz Kobiłka, información reciente del 26 de agosto y noticias sistémicas interesantes, diría yo. El título es bastante alarmante. Ya no habrá suficientes ucranianos. ¿Quién cuidará a los ancianos polacos? Una enorme crisis. Parece una nota de periódico sobre la catastrófica escasez de cuidadoras, enfermeras y auxiliares en los asilos de ancianos polacos. Pero dejemos de lado las emociones, usemos la lógica y veremos que no se trata solo de un problema local de un país de Europa del Este, sino de un callejón sin salida fundamental de todo el modelo socioeconómico moderno. Ahora vamos a hablar de eso, desglosaremos la situación en hechos concretos, cifras y, en esencia, las causas materiales. Por favor, denle like y suscríbanse al canal ahora mismo. Amigos, muchísimas gracias a todos los que no escatiman. Estas acciones sencillas solo toman 2 segundos. Les agradezco su apoyo. Bueno, pasemos al tema. Vamos a empezar probablemente por lo más sencillo, es decir, por el material humano, o sea, la demografía. Según los datos de la Oficina Central de Estadística de Polonia, GUS y Eurostat, estamos observando un proceso bastante claro e inevitable. Hasta el día de hoy, la población de Polonia es de 37.5 millones de personas. De ellos, las personas de 65 años o más ya representan más del 20% del total de habitantes. Es decir, 1 de cada 5 ya tiene 65 años o más. Para el año 2023, este indicador superará el 23% y para el año 2050, si llegamos, según las previsiones de los científicos, 1 de cada 3 ciudadanos de Polonia será pensionado. Pero esto es solo la punta del iceberg. Existe el llamado índice de envejecimiento interno, cuando aumenta la proporción no solo de personas de 65 años, sino de personas de 80 años o más. Y en Polonia hoy en día hay casi 2 millones de personas de este grupo, 1.8 millones para ser exactos. Como señala el experto en demografía, el señor Mateusz Lakomi, el 20% de todas las personas mayores objetivamente necesitan cuidados constantes y a largo plazo. Es decir, en este momento hay aproximadamente 400.000 personas en el país que no pueden comprar pan por sí mismas, tomar sus medicamentos o incluso levantarse de la cama. Y ahora, veamos el otro lado de esta ecuación, a aquellos que deben atender a estas personas. Según los expertos, actualmente hay una escasez de personal en el sector de cuidado de ancianos en Polonia de entre 40 y 50.000 personas. Casi 18.000 pacientes ya están actualmente en la lista de espera en los llamados centros de atención a largo plazo, es decir, instituciones de cuidado prolongado, esperando simplemente a que se desocupe una cama. Para el año 2030, Polonia necesitará crear al menos 40.000 nuevas camas. Pero eso no es todo, amigos. A partir de septiembre de 2026, en Polonia se introduce legalmente el llamado bono senior, un vale para el cuidado de personas mayores, con una cantidad de 2.150 zlotys al mes. La idea es excelente. El gobierno le da dinero a la familia para que pueda contratar, digámoslo claramente, a una cuidadora profesional. Pero aquí está el problema. Para que este proyecto funcione no solo en papel, sino en la realidad física, el mercado necesita prepararse e incorporar a 90.000 cuidadoras más que estén capacitadas. Y aquí surge una pregunta lógica. ¿De dónde van a salir, verdad, en la realidad física? ¿90.000 personas van a aparecer de la nada o Karl Nawrocki va a firmar un papel y se van a materializar? Pasamos a la segunda parte, el trasvase de mercado y la ley de los vasos comunicantes. ¿Por qué los propios polacos no van a trabajar en sus propios asilos de ancianos? Se preguntarán. Después de todo, son nuestros ancianos, es nuestro país, es una labor noble. La respuesta está en un simple cálculo financiero. A partir de 2026, la tarifa mínima por hora, según el contrato de prestación de servicios en Polonia, es de 31.4 zlotys por hora, lo que equivale aproximadamente a 7,3 euros antes de impuestos. Trabajando como cuidador a tiempo completo, una persona recibe un poco más que el salario mínimo neto, es decir, aproximadamente 3.500 zlotys, que son unos 850 euros. Al mismo tiempo, el trabajo de cuidador es un trabajo físico muy pesado. Intenta levantar a un paciente postrado, es una carga moral enorme, es trabajar con personas con demencia, son turnos nocturnos, es puro estrés. Y ahora vayamos 100 kilómetros al oeste, cruzando el río Oder, al territorio de la soleada Alemania o un poco más lejos, a Escandinavia. Allá, a una cuidadora exactamente igual, por exactamente el mismo trabajo, le van a pagar 2.500 euros netos. Bueno, ahí el rango es de 1.700 a 2.500. Y en caso de vivir de planta con la familia, incluso más. La dueña del asilo de ancianos de Patrzecen, Panavocena,
Honestamente admite, estamos justo en la frontera con Alemania. Me gustaría pagarles más a los empleados, pero las tarifas reales y los presupuestos no lo permiten. La gente simplemente se sube al tren y en 2 horas gana el doble en Alemania por el mismo trabajo. Es la clásica ley de los vasos comunicantes. Si creas un mercado laboral abierto dentro de la Unión Europea, la mano de obra inevitablemente fluye hacia donde pagan más por unidad de tiempo. Los polacos realmente mucho. Se van a cuidar a los pensionados alemanes, suecos, a los holandeses. Y en la propia Polonia se forma una tierra arrasada. Y aquí pasamos a la tercera parte de nuestro ballet, la muleta ucraniana y su ruptura. Amigos, como habrán notado, hay un código de tiempo para su comodidad, pero les recomiendo, para entender el contexto general, verla de principio a fin. ¿Cómo intentó el sistema estatal polaco cerrar esta brecha en los últimos 10 años? Muy simple, utilizando recursos externos. Desde 2014 y especialmente después de 2022, el papel principal como apoyo laboral para el sistema de salud y el sector de cuidado social en Polonia lo asumieron mujeres de Ucrania, además, por supuesto, de Bielorrusia, Moldavia y Armenia. Fueron ellas quienes ocuparon los puestos con bajos salarios en residencias estatales y privadas. Fueron ellas quienes aceptaron trabajar como cuidadoras internas por poco dinero. Hablemos claro. Para 2024 en Polonia trabajaban oficialmente 750.000 ciudadanos de Ucrania, de los cuales un porcentaje significativo de mujeres estaba empleado precisamente en el sector de servicios, limpieza y medicina. Parecería que el sistema había encontrado un equilibrio. Sí, los polacos se van allá por los altos salarios y su lugar lo ocupan los recién llegados del este, para quienes el salario mínimo polaco parece una buena cantidad en comparación, digamos, con la ruina ucraniana. Perdón por la verdad, pero en los años 2025 y 2026 este esquema de repente se topó con un callejón sin salida burocrático y político. Entró en vigor una nueva ley polaca sobre las condiciones de admisión de extranjeros al mercado laboral. ¿Y? En los consulados y las oficinas de los voivodatos empezaron a rechazar masivamente las visas y permisos de trabajo a ciudadanos de los países de Europa del Este. Bueno, como entendieron, Europa del Este en realidad es el este de Polonia. ¿Por qué? Восточная Польша. ¿Почему? La razón formal que mencionan los funcionarios es la lucha contra el empleo ficticio. Las autoridades polacas sospechan que las empresas polacas contratan a ucranianas y bielorrusas no para que cuiden a los ancianos en Lublin o Poznań, sino para mandarlas de inmediato, mediante esquemas ilegales o grises, a otros países como Alemania o Austria. Hay gente que quiere ganar dinero con el margen. Al final, se dio una situación anecdótica. El Ministerio de Familia, Trabajo y Política Social de Polonia planea lanzar al mismo tiempo un bono para personas mayores, un bono de pensión para los jubilados y ampliar el cuidado de las personas mayores, pero al mismo tiempo congela el trabajo sobre la lista de profesiones deficitarias, lo que permitiría simplificar la importación de cuidadoras del extranjero. Bueno, en realidad es un momento incomprensible, pero la mano burocrática no sabe lo que hace la administrativa. Con una mano, el gobierno declara que se preocupa por la generación mayor, y con la otra clausura la única puerta por la que todavía llegaban manos humanas de carne y hueso a este sector. Estas son las reflexiones, amigos. ¿Qué nos queda al final si miramos la situación sin entrar en pánico? Primero, el cambio demográfico es una realidad dura. El envejecimiento de la población en Europa es un proceso objetivo, relacionado con la urbanización, el cambio en la estructura familiar y el progreso científico y tecnológico. Pero al mismo tiempo, los mecanismos de reproducción de la fuerza laboral en el ámbito social han resultado destruidos, en mi opinión, casi por completo. El segundo punto importante, en las condiciones de un mercado europeo unificado, los países ricos del centro, como Alemania, Francia y Escandinavia, funcionan como una enorme aspiradora. Ellos absorben mano de obra calificada y semicalificada de los países de la semiperiferia. Espero que esto no suene ofensivo, pero en realidad así es. Rumania, Bulgaria, bueno, tal vez en parte, y Polonia. Polonia, a su vez, intentó funcionar como una aspiradora similar para los países de una periferia aún más pobre. Disculpen, pero esa es simplemente la realidad objetiva. Es decir, Ucrania, Moldavia y así sucesivamente. Pero esta cadena de extracción se topó con un límite natural. El recurso de mano de obra barata y al mismo tiempo calificada en el este de la Unión Europea resultó no ser infinito en absoluto. Las condiciones de vida y trabajo que se ofrecen en Polonia ya no compensan el riesgo, los gastos y el infierno burocrático. No olvidemos las tarjetas de residencia, no olvidemos los documentos. Y de hecho, el tercer punto importante que podemos mencionar en los resultados, la maquinaria estatal demuestra una total impotencia en la planificación. La asignación de dinero sobre el papel, ese mismo bono de 2.150 zlotys, sin respaldar ese dinero con recursos materiales reales, es decir, personas vivas y capacitadas, solo lleva a devaluar la propia idea.
El dinero existe en el papel, pero no hay nadie que pueda ir con la persona enferma y ponerle una inyección. Así que, por cierto, como ironía antes, y sí, asegúrense de escribir: Denis, ¿qué estás diciendo? Te van a meter a la cárcel. Sí, solo estoy leyendo un periódico polaco, por Dios. Sí, y como resume irónicamente el autor del artículo, pues al parecer todavía no han inventado ningún cargo por leer periódicos polacos, pero esperamos. Regresamos. Una mujer de 91 años que falleció en la ambulancia frente al hospital después de esperar 2 horas no es una falla accidental del sistema. Es una ilustración material directa de cómo los esquemas económicos abstractos chocan con la dura realidad física. El desarrollo de la medicina y el aumento de la esperanza de vida son un gran logro de la humanidad. Pero si la organización social no es capaz de proporcionar cuidados elementales a quienes construyeron este país, entonces hay algo fundamentalmente mal con esa organización. Les propongo, amigos, que reflexionen sobre esto. Cuando lo piensen, asegúrense de escribir sus pensamientos en los comentarios. Den like y dejen comentarios por petición popular. Hoy mando saludos primero a los trabajadores de la construcción, en segundo lugar a los traileros y en tercer lugar a los torneros. Si no mencioné su especialidad, discúlpenme, por favor, escríbanlo en los comentarios y también les mandaré saludos. Bueno, por ahora eso es todo. Cuídense, cuiden a sus seres queridos, a sus padres, abuelos y abuelas. Cuídenlos, eso es todo. Chao.